Hoy estamos haciendo una comparación entre las gráficas de superficie de respuesta de Minitab, lo que nosotros podemos obtener ahí, con otro software que también es bastante conocido y de uso bastante amplio en la parte de ingeniería, que es MATLAB. El ejercicio dice de la siguiente forma. Dice, los siguientes datos se obtuvieron de un análisis de sensibilidad del software Aspen Plus. Estos datos que se encuentran en la parte derecha. En ellos se analizó la información de un proceso de extracción de aceites esenciales. Cabe destacar que esta información es parte de un artículo y los datos que se obtuvieron ahí, pues vamos a utilizarlos como ese ejercicio para que ustedes puedan aprender pues a graficar este tipo de información. La última etapa en esa simulación es una columna de destilación. Su función es separar los componentes de una mezcla. Los aceites esenciales en general son una mezcla de varios compuestos, son como 20 compuestos como mínimo, y la idea es hacer que esos 20 compuestos se separen, ¿no? ¿Cómo? Basándose en cuestiones de transferencia de calor y de masa. Entonces, en esa simulación se aplicó un diseño de experimentos en esta última etapa, en esa columna, con el fin de conocer las mejores condiciones de separación. Los dos factores que se analizaron y la variable de respuesta fue la concentración de limoneno. El limoneno es uno de los componentes principales de los aceites esenciales que provienen de cítricos. Ahora sí, los factores. El factor reflujo hace referencia a la cantidad de producto que debe retornar a la columna de destilación. Hagan de cuenta que esto es como una recirculación. Y el segundo factor hace referencia al flujo que sale de la columna de destilación, es decir, la salida de ese proceso con respecto a lo que entra. Digamos que ese es un porcentaje de eficiencia y este de acá es una recirculación. Los datos se presentan en la tabla inferior, esta de acá. Realiza una gráfica de superficie de respuesta en MATLAB y compárela con una elaborada en Minitab. ¿De qué diferencia se encuentra? Entonces vamos a ver, reflujo, punto 5. Si nosotros obtenemos de producto la mitad de producto y la otra mitad la regresamos a la columna, eso sería como la clase recirculación. Porcentaje de F, dice punto 1 quiere decir que todo lo que está entrando al proceso solamente estoy obteniendo el 10% y vamos a decirlo así, que sería una especie de eficiencia. Y ese 10% de eficiencia, la mitad de ese 10% la tengo que regresar. Entonces, estos son los factores que estamos analizando. Un reflujo de 0.5, de 1, 1.5, 2, 2.5 y así sucesivamente. Son creo que 80 puntos en total. Y aquí continúan, ¿no? ¿Esto qué significa? Que, bueno, vamos a ver, 0.5, 1, 1.5 y continúa de este lado, ¿no? Es de esa manera consecutiva. Y finalmente, la relación hasta punto 9, ¿por qué? Porque en punto 9 yo pues, básicamente no puedo obtener el 100% de separación. O sea, es decir, todo lo que está entrando no puede salir como purificación, tiene que haber un punto más bajo, ¿no? Y la variable de respuesta que sería esta de acá, el porcentaje de limoneno, 0.94, 0.95, de acuerdo a ese análisis de sensibilidad que se hizo. Ahora, vamos a repetir lo que nosotros ya sabemos hacer, que sería la superficie de respuesta en el etapa. Yo aquí ya pegué la información. Recordemos, son 81 datos los que vamos a trabajar. Y en ese caso no me interesa a mí analizar el diseño de experimentos, es simplemente quiero la gráfica de superficie de respuesta. Entonces nos vamos a estadística, diseño de experimentos y le vamos a poner análisis de superficie de respuesta. Entonces le decimos analizar superficie de respuesta y vamos viendo los valores, ¿no? Los valores continuos, mis dos factores. Vamos a ver los bajos y altos, ¿ok? Diseños, no hay ningún problema, ¿ok? Mis variables de respuesta, la concentración de limoneno. Vamos a mirar cómo estadísticamente están los datos distribuidos, resultados. Y le vamos a dar OK. Entonces vamos viendo la información. Y si se fijan, los datos ahí tienen un comportamiento, podríamos considerarlo bastante normal. Se puede ver una especie de curvatura, pero muy cercana a lo que sería la línea. Entonces ya con esa parte regresamos a estadísticos
Diseño experimento, superficie de respuesta, y ahora sí vamos a ver superficie de respuesta. Concentración en el eje X, relación de reflujo en el eje Y, la relación de F masa, opciones, no necesitamos un título, vamos a ver el modelo, ok, es un modelo cuadrático, le damos a aceptar, y tengo yo esta forma. Podemos observar que empieza una buena concentración, la concentración sube, mientras nosotros tenemos un porcentaje de eficiencia más bajo, ¿sí se fijan? Mientras mayor eficiencia tengamos en este proceso, menor va a ser la concentración de limoneno en la salida. Pero si nosotros estamos trabajando una eficiencia, vamos a decirlo así como que parece ser del 0.5, por aquí estaríamos obteniendo el máximo. Y la relación de reflujo parece que no importa tanto, es de 0 hasta 4.5, se mantiene básicamente como esa línea recta, ¿no? Aquí no sé si alcanzan a apreciar, hay una línea que no es totalmente recta, tiene una ligera curvatura, quiere decir que probablemente en una relación de reflujo de 4.5 acá ocurra lo mismo. Ahora, este es un problema de Minitab, las gráficas tridimensionales no son lo mejor. Si quisiéramos nosotros comparar varias superficies de respuesta o varias variables de respuesta, no hay tanto problema, fueron los ejercicios que se miraron con el empalme. Pero desde el punto de vista tridimensional sí deja bastante que desear. Entonces, ¿cómo es esto comparado con MATLAB? Veríamos esa parte a continuación. En MATLAB nosotros tenemos una gran diversidad de cálculos y operaciones que podemos hacer y tenemos distintas herramientas que inclusive nos pueden ayudar a simular eh, otros parámetros. En este caso estaríamos viendo exclusivamente cómo hacer una superficie de respuesta, obviamente ya sabiendo cuáles son los factores importantes y contra qué queremos ver la variación. Para ello, yo puedo importar ciertos datos. Si nos colocamos en la parte de Home, buscamos el importador de datos y vamos a buscar la tabla de datos del ejercicio, esta que se encuentra aquí. Entonces, nosotros le vamos a dar en importar la selección, le damos a importar y nos dice lo siguiente. Se creó una tabla que se llama datos, que tiene 81 renglones y 3 columnas, ¿ok? Entonces podemos cerrar y aquí aparece en este espacio que se llama Workspace, eh, nosotros tenemos todas las variables definidas en nuestra sesión de MATLAB van a ir definidas aquí y qué tipo de características tienen. En este caso es una tabla de 81 renglones por 3 columnas, ¿ok? Si nosotros damos doble clic, va a aparecer ahora un espacio que es algo así, o muy parecido, no sé si ustedes han visto donde se escribe código, los M-Files en MATLAB, se abre esta ventana, donde ustedes pueden ver lo que contiene esa tabla. Ahora, de esta tabla yo tengo que sacar 3 variables. Recordemos que aquí tengo yo la tabla y lo que voy a graficar son la relación de reflujo, la eficiencia, que sería el DF, y el porcentaje de limoneno, estas 3 variables, ¿no? Yo tengo que convertir esas 3 columnas a 3 variables que aparezcan en el workspace que tengan esa característica. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar los 81 datos. Vamos a ver así. Le damos clic secundario y vamos a decir que queremos una nueva variable para el workspace. Y le damos clic. Vemos en la parte de abajo de comandos, entonces dice que ahora el nombre de la columna ahora se llama como una variable. Y tiene este nombre de aquí, que es una variable doble, 81 renglones por una columna. Y le podríamos cambiar el nombre, le pondríamos poner nada más reflujo. Ok. Regresamos a datos. Seleccionamos la información de DF masa. Clic secundario, nueva variable. Y a este le dejamos como DF masa, correcto. Y en la concentración de limoneno seleccionamos los datos. Clic secundario. Y aquí podríamos poner nada más
limón. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver cómo graficamos los datos. En estas pestañas pueden ver cada una de las variables, ¿no?, que tenemos. Uno pensaría que en la pestaña de plot es donde nosotros vamos a poder realizar esta gráfica de superficie de respuesta. Sin embargo, plot está para MATLAB asignados ciertos tipos de gráficos muy específicos, y lo que nosotros queremos hacer es una especie de ajuste de curvas. Entonces nosotros vamos a buscar una aplicación en apps, ajuste de curvas, y seleccionamos ese dato. Ok, aquí se parece un poco a lo que es el menú de Minitab. Tienen ustedes un nombre del archivo, X, Y, Z. Vamos viendo. Podríamos ponerle responsos de limoneno. Lo seleccionan y cambian el nombre de la pestaña, ¿no? Y aquí pueden ir trabajando diferentes gráficos si tienen más variables cargadas en el workspace. Ok, valores en X, DF masa, limoneno, reflujo. Vamos viendo cómo lo cargamos nosotros en Minitab. Veamos, porque no recuerdo cómo estuvo el análisis. En X, relación de reflujo, y en Y, DF masa. Ok. Entonces, en X, relación de reflujo. Entonces, hace una gráfica tridimensional y pone los puntos, ¿no? Es como con un pequeño vector que está nada más graficando ahí. Y si se fijan, tiene una cierta curvatura. En Y es DF masa. Y ahora hace una serie de ajustes, una serie de cálculos y traza una malla. Y aquí tenemos nosotros esa malla de reflujo contra el DF masa. Sin embargo, falta lo importante, que es la variable de respuesta. En este caso, nuestra variable de respuesta es la concentración de limoneno. Y esta es la gráfica que nos está arrojando. Vamos comparándola con la gráfica que obtenemos en Minitab. Podríamos hacer lo siguiente, para que ustedes vean la diferencia, tanto visualmente hablando como de utilidad, ¿no? Visualmente, pues es muchísimo más agradable ver esta gráfica que esta otra acá. Y es más útil porque yo puedo modificar las líneas de división como si esto fuera, las líneas de ajuste como si esto fuera Excel. Vamos viendo. Vamos a herramientas. No, a ver, perdón. En herramientas, leyenda, predicción. Vamos ahora a archivo. Y vamos a la opción que dice imprimir figura. Y tenemos esta opción de acá. Aquí es donde yo puedo dar los retoques a la gráfica para, para alguna publicación, para alguna presentación, algún proyecto, etc. Entonces ahora sí, vamos a la parte de View y vamos a ver la parte de Plot Browser. Va a tardar un poco en hacer esto porque quiero hacer ver el plot, porque así yo puedo quitarle esta serie. La serie de los puntos son los datos reales que yo tengo de mi cálculo y que MATLAB utiliza para hacer las extrapolaciones e interpolaciones de los datos. Entonces, normalmente esta malla no se publica, sino que se publica todo el efecto de la superficie. Esta parte de aquí. Ahora, ustedes pueden cambiar el tipo de letra, los tamaños. Pueden ir a la parte de View y pueden poner propiedades del inspector. Y ahí pueden cambiar el tipo de letra, el tamaño, si quieren hacer que sean negritas, por ejemplo. Lo pueden poner aquí y pueden incrementar el tamaño, no sé, a un 16. Normalmente en algunas revistas les van a decir como que no se alcanzan a apreciar los números o los títulos. Son ciertas cuestiones ya más que nada de apariencia, ¿no? Otra cuestión que les puede servir es lo siguiente, es que ustedes puedan colocar la leyenda, y eso se logra aquí en esta barrita de colores. Esto le da
un valor, o sea, no solamente es visual, sino también por, o sea, desde el punto de vista del tridimensional, sino por color. En la parte más amarilla es donde ustedes van a encontrar una concentración de 0,96 o más. Pero como ustedes hacen en la naranja, por ejemplo, esta zona de aquí no es que esté al mismo nivel tridimensional. Esta zona tiene una concentración entre 0,94 y 0,96. Este verde de aquí tiene esta concentración y finalmente el azul más bajo tiene menos de 0,86. Es un azul que está por aquí. Entonces, esta parte les ayuda a ustedes a visualizar de una mejor manera los datos. Y ustedes pueden cambiar el color del fondo, por ejemplo. Le pongo yo blanco. Eso lo hacen con un clic secundario en la parte de aquí. Y ahora, por ejemplo, vamos a cerrar esta parte de acá. Este lo pueden quitar. Generalmente no lo ponemos. Y digamos que esta es la gráfica que a ustedes les interesa. Vamos a decir que la que les gusta más cuadrada. De esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harían? Ustedes lo que hacen es, le pueden decir a MATLAB que le exporte como una imagen. Eh, en mi experiencia, se pierden ciertos píxeles por esa imagen, pero si ustedes hacen un recorte de la pantalla de esta forma, entonces ustedes pueden también sacar una imagen muy buena. Entonces vamos a quitar esta parte de acá, vamos a decir que deje de visualizar el plot y nosotros vamos a ver, ahí está. Entonces vean la diferencia entre las gráficas. Sí, este les da una como que ayuda visual. Sin embargo, esta gráfica es mucho mejor, tanto se entienden de mejor manera, como a los ojos es más agradable. Y de pronto, si ustedes llegan a publicarlo en la parte de sus tesis y proyectos, esto le da bastante relevancia y bastante impacto a lo que serán sus presentaciones y resultados de investigación.